Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Luis Almagro toma posesión de su segundo periodo como secretario general de la OEA. Reporte Ceja, Estado de la Justicia en América Latina bajo el COVID-19. Luis Almagro certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Costa Rica oficialmente reconoce el matrimonio igualitario. Conversatorio de la OEA, misiones especiales, retos y perspectivas en un mundo post-COVID-19. Acuerdo IN-OEA y aldeas infantiles. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sostuvo una sesión virtual extraordinaria el miércoles 27 de mayo en la que Luis Almagro Lemes tomó posesión de su cargo como secretario general de la Organización de los Estados Americanos para el periodo 2020-2025. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, ha tenido un papel protagónico en los procesos de reformas a los sistemas de justicia de la región. Un rasgo característico del organismo es pensar y abordar dichos procesos desde una visión de política pública holística e integral. Mantener el funcionamiento de los sistemas de justicia en tiempos de coronavirus tiene relevancia y carga en este peso que incluso en medio de una crisis sanitaria de proporciones y consecuencias como la actual y en medio de medidas extremas y limitaciones a nuestros derechos y garantías, no solo en teoría sino materialmente en la realidad, debe haber acceso a mecanismos de solución de conflictos y de amparo de garantías y derechos, y estos mecanismos operar, incluso frente a la autoridad investida, de facultades extraordinarias y, por cierto, frente a otros particulares que abusen de sus libertades o derechos, de su posición, situación o lisa y llanamente cometan delito, señala el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. El reporte Ceja entrega una visión panorámica de la situación del estado de la justicia en la región latinoamericana a propósito del coronavirus o COVID-19 y no del acceso a la justicia como concepto amplio e integral vinculado a la multiplicidad de redes, dinámicas y mecanismos tendientes a abordar la conflictividad civil y o penal. Solo se pretende reportar las medidas generales adoptadas por los poderes judiciales y el uso o ausencia de tecnologías vinculadas con el funcionamiento de los procesos judiciales en particular. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. El total de presos políticos son 428, de los cuales 400 son hombres, hay 28 mujeres, 300 son civiles y 128 militares, 424 son adultos y hay 4 adolescentes. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, informó que a partir del martes 26 de mayo, Costa Rica reconoce oficialmente el matrimonio igualitario. Costa Rica reconocerá el derecho de las personas a contraer matrimonio civil con otras de su mismo sexo, en estricto cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional y de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al hacerlo, nuestro país se convertirá en el primero de toda Centroamérica y en el número 29 del mundo donde se reconoce este tipo de uniones. Como presidente, mi trabajo consiste no solo en defender la Constitución política y el país, sino también en defender los derechos humanos como la expresión de la libertad, la autodeterminación y la dignidad humana. Por eso, nuestro deber es combatir todo tipo de discriminación, sea por discapacidad, etnia, cultura, credo religioso, sexo, identidad y expresión de género, orientación sexual o cualquier otra. Y desde ese enfoque que procura la defensa de todos los derechos humanos, es desde donde debemos comprender este hito. La modificación que entra a regir en unas horas elimina 5 palabras de una ley. Sin embargo, este cambio provocará una transformación social y cultural significativa del país, que permitirá a miles de personas casarse frente a un abogado para reconocer derechos de pareja como herencias, pensiones, decisiones médicas, entre otras. Las personas que ahora podrán acceder a este derecho no son extrañas. Se trata de hijos, hijas, amigos, familiares, compañeros y compañeras de trabajo. Son personas que, cuando decidan casarse, lo harán por amor, por estabilidad y porque tienen un proyecto futuro. Tienen las mismas motivaciones
que podría tener cualquiera. No buscan ni respetar, ni tampoco buscan agredir ninguna creencia personal. Solo buscan un espacio para el reconocimiento y la dignidad que se merece cualquier ser humano, sin importar quiénes sean o a quienes amen. Como una familia costarricense diversa, plural y respetuosa que somos todas y todos, no debemos ser extraños entre nosotros mismos. Soy consciente que un sector importante de la población está en desacuerdo con este cambio legal. A todas esas personas les quiero decir que, a pesar de las diferencias que podamos tener en un tema puntual, seguimos siendo una sola nación que debe seguir caminando unida para poder superar el momento difícil en el que nos encontramos. A las personas LGBTIQ, cuyos derechos serán reconocidos a partir de mañana, les reitero mi compromiso de siempre. Durante décadas fueron ofendidas, humilladas, perseguidas, pero nunca se cansaron de luchar. En las calles, en las instituciones y en los tribunales persistieron con orgullo y determinación. Eso lo hicieron gracias a que tenían como aliadas a esas tres fuerzas imparables que deben guiar el siglo XXI: la libertad, la igualdad y las instituciones democráticas. La ex vocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACSI, Ana María Calderón, participó del conversatorio de la OEA Misiones Especiales, Retos y Perspectivas en un Mundo Post-COVID-19. Para iniciar mi alocución es necesario hacer algunas reflexiones porque la naturaleza de la misión que estuvo a mi cargo es de combate contra la corrupción. Entonces, mi primera reflexión sería que esta pandemia que ha producido una crisis sanitaria sin precedentes y que nos ha sorprendido a todos y ha sorprendido a todos los gobiernos sin una mayor preparación, también sirve como test para comprobar cómo se encuentra el Estado de Derecho. El COVID-19 yo lo veo como una especie de termómetro que está midiendo la temperatura de los poderes del Estado, la democracia, de la gobernabilidad y de la confianza de los ciudadanos. Lo sorpresivo de esta emergencia sanitaria ha ocasionado que los países inmediatamente dispongan de recursos para contrarrestar la crisis que ha generado esta pandemia. Pero estos recursos provienen de los fondos públicos, también provienen de endeudamiento externo, ¿no? Porque necesitan que se pueda ejecutar de forma ágil e inmediata. Obviamente que esto también ocasiona que en muchos casos, por la urgencia, los gastos se tengan que efectuar sin seguir los mecanismos de control establecidos con cargo a hacerlo posteriormente o sin efectuar los concursos de precios, situación que puede ser aprovechada para favorecer a las empresas o personas o también para adquirir precios sobrevaluados. Imagínense, no han pasado ni siquiera 3 meses desde la declaración de estado de emergencia en varios países y las noticias no solo informan sobre los avances perniciosos de la pandemia, sino también sobre presuntos actos de corrupción ocurridos en procesos de compra de equipos médicos y hospitalarios, de medicamentos, insumos para la protección e higiene y alimentos. Lamentablemente, esto evidencia que la corrupción siempre encuentra terreno fértil en la crisis, sin importar la salud de las personas ni la gravedad de la enfermedad. Y a medida que los gobiernos transiten del manejo inmediato de la crisis hacia la recuperación económica, las actuaciones corruptas pueden seguir aumentando, con el consiguiente debilitamiento de los esfuerzos de recuperación. Ante este contexto, definitivamente la cooperación internacional tiene que sumarse y afrontar desafíos importantes para contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, impulsando niveles altos de comunicación. Es el momento de sumar, no de realizar competencia de poder. Es el momento de ayudar a los estados para que no violenten derechos humanos,
pues la restricción del ejercicio de algunos derechos en estado de emergencia en modo alguno debe significar abuso de poder. En estos tiempos de crisis mundial no puede pensarse en soluciones aisladas. El director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes INOEA, Víctor Giorgi, y la directora internacional regional de aldeas infantiles, Fabiola Flores, suscribieron un acuerdo para implementar en forma conjunta un observatorio regional sobre el derecho a vivir en familia. Dicho observatorio tendrá por objetivo recopilar, sistematizar y poner a disposición de estados, organizaciones, académicos, legisladores y todo aquel que se interese en la temática, información, conocimientos y experiencias sobre el estado de situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han perdido el cuidado familiar o están en riesgo de perderlo. La información relevada y sistematizada permitirá el monitoreo y la formulación de recomendaciones a los estados para la reorientación de las políticas públicas, aunando a todos los actores involucrados en la creación de estrategias de incidencia que permitan el restablecimiento y la garantía por parte de los estados del derecho a vivir en familia. El observatorio contará con un consejo técnico conformado por expertos de referencia a nivel regional que realizará el seguimiento de la información, analizará sus tendencias y emitirá periódicamente recomendaciones. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.